Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a comprender la razón del funcionamiento del circuito eléctrico de nuestra casa, la cual nos permite el funcionamiento adecuado de nuestros electrodomésticos. Debemos saber que para que el funcionamiento de estos electrodomésticos necesitamos de la corriente eléctrica. ¿Pero qué es esto? Recordemos que en clase nosotros ya habíamos indagado acerca de él y es el movimiento de electrones de un punto a otro, el cual se realiza a través de un material conductor. A partir de este momento vamos a ayudarnos de una plataforma llamada FET, la cual la vamos a encontrar colocando en nuestro navegador FET Física. Esperamos que cargue. En Física Simulaciones hacemos clic, vamos a Electricidad, Imanes y Circuitos, y de ahí vamos a seleccionar Kit de construcción de circuitos, laboratorio virtual. En ella podemos ver que podemos descargarla o sencillamente le damos play. Esperamos que cargue. Bueno, chicos, esta simulación es la que nos va a permitir el estudio de la electricidad. En ella podemos encontrar elementos como el cable, la batería, el bombillo, la resistencia, interruptores, entre otros materiales que nos pueden ayudar. También vamos a encontrar medidores como el voltímetro o el amperímetro, que a futuro lo vamos también a utilizar. Bueno, en esta simulación nos permite estudiar la electricidad. En ella vamos a encontrar elementos como el cable, la batería, el bombillo, la resistencia, interruptores y otros elementos que nos pueden ayudar. También encontramos medidores como el voltímetro, el amperímetro, que a futuro vamos a aprender a utilizar. En nuestro caso particular vamos a tomar un cable que es el medio conductor, y en él podemos evidenciar electrones que en este momento se encuentran quietos. Podemos nosotros alargarlo, encogerlo, también si no nos sirve lo podemos eliminar, y así lo podemos hacer con todos los materiales que están ahí. En este caso entonces vamos a alargar nuestro cable. Para que exista el movimiento de esos electrones vamos a necesitar de una fuente de energía, que en este caso es una pila. En las casas nosotros podemos utilizar pilas o encontramos tomas corrientes, que son las que nos permiten el movimiento de los electrones. En ella podemos evidenciar que tiene un valor de medida que está en voltios. Tiene dos polaridades, una negativa y otra positiva. Vamos a poder variar en este caso nuestros voltios. Bien, la podemos tener en ceros, como también la podemos tener en un total de 120 voltios. Vamos a conectar nuestro cable a nuestra pila desde la parte negativa. ¿Qué podemos evidenciar en este momento? Nuestros electrones siguen estando quietos, no hay movimiento. Para que exista este movimiento nosotros debemos cerrar, y en esto vamos a tomar otro cable, lo vamos a unir con la parte positiva. ¿Qué podemos ver? Que existe un movimiento muy rápido de nuestros electrones y que si llega a pasar esto estamos generando un cortocircuito. Para que esto calme nosotros podemos variar el voltaje. Si nosotros tenemos un voltaje de 0, nuestros electrones quedan quietos. Si vamos subiendo nuestro voltaje, nuestros electrones van a comenzar a moverse dependiendo de esa cantidad. Podemos también cambiar la resistencia de nuestro cable. Entonces, a mayor resistencia de nuestro cable, nuestros electrones van a tener un flujo más lento. Ahora lo podemos abrir. Bueno, abrí mi circuito
para colocar un interruptor, el cual nos va a facilitar el cierre, el abrir y el cerrar nuestro circuito. Nos ayudamos a partir de un cable. Entonces, si lo cerramos, evidentemente vamos a evidenciar el movimiento de nuestros electrones. Si lo abrimos con un clip, entonces nos va a parar nuestros electrones. ¿Qué vamos a buscar? Colocar un amperímetro que nos va a permitir la medida de nuestra intensidad de corriente. Entonces cerramos el circuito a partir de la ayuda de nuestros cables. Entonces podemos ver que si nuestro circuito está abierto, nuestra corriente es de 0 amperios. Los amperios es la unidad de medida de nuestra corriente. Al cerrar nuestro circuito, nos damos cuenta del movimiento de nuestros electrones. Tenemos que tener en cuenta que la resistencia de nuestro cable impide que nuestros electrones se muevan con mayor facilidad que con otros cables. Ahora, si nosotros tenemos una resistencia pequeña, nuestra corriente va a ser muy grande. Pero si tenemos una resistencia muy grande, entonces la intensidad de corriente va a ser muy pequeña. Si variamos el voltaje, entonces también podemos darnos cuenta que el movimiento de los electrones va también a cambiar y a ser muchísimo más grande. Si es muy pequeño y la resistencia del cable es muy grande, los electrones no van a tener la facilidad de poderse mover. Y la corriente, en este caso, volvería a estar nula, o sea, en 0 amperios. Como en la vida cotidiana no podemos estar cambiando cables, entonces nos ayudamos a partir de dispositivos como la resistencia. Entonces la vamos a tomar, vamos a eliminar un cable, la vamos a adecuar a nuestro circuito y nos vamos a fijar que el flujo de nuestros electrones va a cambiar a partir del valor de esta resistencia. Esta resistencia tiene unos colores que nos va a indicar este simbolito, la unidad de medidas que se llama ohmios. Si nosotros variamos la resistencia, los colores de nuestra resistencia también van a variar. Estos colores nosotros lo podemos comparar a partir de una tabla que ya la podemos ver a continuación. Nos damos cuenta también que los electrones, a medida de este cambio de resistencias, van a tener un flujo más lento o mucho más rápido. Que si nosotros cambiamos también el voltaje, entonces vamos a tener o un mayor movimiento de nuestros electrones dependiendo también de la resistencia, o un movimiento muy lento a partir de nuestro voltaje, que también nos lo indicaría el amperímetro, el cual nos indica la intensidad de corriente. Recordemos que esa A nos indica la unidad de medida y son los amperios. Pero también tenemos otro instrumento que nos permite medir el voltaje. Se conoce como el voltímetro. Vamos a medir el voltaje tanto de resistencia como de batería. Para ello tenemos que conectarlo en dos puntos. Entonces él nos va a arrojar el valor de ese voltaje. Ahora pasamos a la batería. Y también nos indica qué tanto voltaje nos está arrojando nuestra batería. Tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros estamos conectando nuestros dos instrumentos de medida. Entonces, primero el voltímetro, ¿listo? Se conecta en dos puntos, sea de batería o de resistencia. Y el amperímetro, que es nuestro segundo instrumento, lo tenemos que conectar, ¿listo? De tal manera que los electrones
pasen por él para que nos indique el valor en amperios o de nuestra corriente. Entonces, chicos, como vimos que las resistencias que usamos para circuitos cambian de acuerdo a sus colores, existen una tabla de códigos de colores como esta. Acá tenemos un ejemplo de cómo se calcula el valor de la resistencia con la tabla. Podemos observar que tenemos una resistencia donde vamos a encontrar en los extremos un color dorado o un color plateado, que va en la parte derecha, como nos indica. Esta nos indica la tolerancia. En nuestro caso es de color plateado. Acá. Hay hay resistencias que tienen 3 bandas o que tienen 4 bandas. En nuestro caso tenemos 3. Cada color, ¿sí? Cada color de estos le corresponde un color y un número de la tabla. Asimismo, sus posiciones corresponden a una posición de que se encuentran en la tabla. Aquí nosotros podemos ver, nuestro primer color es el negro, por lo tanto le corresponde el número 0. Nuestra segunda banda es de color rojo, por lo tanto le corresponde el número 2. La tercera banda siempre nos va a indicar un número por el cual debemos multiplicar. En nuestro caso es color verde, debemos multiplicarlo por 100.000. Cuando nosotros cogemos este número 002, lo multiplicamos por 100.000, nos va a dar un resultado de 200.000 ohmios. Esto es lo que equivale que es nuestra resistencia, el valor de nuestra resistencia. Otro ejemplo que tenemos acá es correspondiente a una banda de color dorado que hace referencia a nuestra tolerancia. Tenemos otra vez una resistencia de 3 colores, corresponde al color café. Este color café corresponde al número 1. Luego nuestra segunda banda es de color negro, corresponde al número 0. Buscamos nuestra tercera banda que es color rojo, o sea que tenemos que multiplicar por el color por 100. Y finalmente al multiplicar 10 por 100 nos va a dar un resultado de 1000 ohmios. Bueno, esta es la manera en cómo nosotros debemos utilizar nuestra tabla para encontrar los valores de nuestras resistencias. A partir de diversas combinaciones de resistencia, cables, interruptores y otros elementos, se pueden construir infinidad de circuitos eléctricos que hacen funcionar todos los dispositivos que dependen de la electricidad. Entonces, chicos, como ya sabemos qué es un circuito eléctrico y de qué implementos depende, ahora vamos a retirar estos medidores y a partir de este circuito vamos a explicar la ley de la física que nos da a entender los circuitos a partir de dos relaciones. La primera, que podemos observar que entre mayor es el voltaje, mayor es la corriente. A menor voltaje, menor es la corriente. Esto funciona cuando tenemos una resistencia fija. Nuestra segunda relación es cuando tenemos un voltaje fijo. Entre mayor es la resistencia, menor es la corriente. Y entre menor es la resistencia, mayor es la corriente. Estas dos relaciones definen lo que nosotros llamamos la ley de Ohm. Entonces, chicos, vamos a mirar cómo expresar matemáticamente estas dos relaciones en la ley de Ohm. Ella establece que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Acá podemos evidenciar que el voltaje busca mover los electrones, pero la resistencia impide este movimiento. Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser el movimiento de los electrones. Para aplicar la ley de Ohm en circuitos nos apoyamos de este triángulo, que nos ayuda a encontrar ya sea el valor del voltaje o la intensidad de corriente o la resistencia, dependiendo de lo que necesitemos. Para esto nos vamos a ayudar.
Si nosotros requerimos encontrar la intensidad de corriente, vamos a topar la I y nos vamos a dar cuenta que la intensidad de corriente es igual al cociente entre el voltaje y la resistencia. Si lo que buscamos es el voltaje, vamos a cubrir la V y nos vamos a dar cuenta que el voltaje va a ser igual al producto entre la intensidad de corriente y la resistencia. Finalmente, si lo que nosotros buscamos es la resistencia, vamos a cubrir la R y nos vamos a dar cuenta que la resistencia es igual al cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente. Acá vamos a encontrar un ejemplo de cómo aplicar nuestra ley de Ohm. Nos dice, determine la intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios, al aplicarle una diferencia de potencial de 90 voltios. ¿Qué datos tenemos nosotros? Tenemos que encontrar la intensidad de corriente, tenemos una resistencia de 30 ohmios y un voltaje de 90 voltios. Este voltaje es equivalente a esta frasecita que nos dice diferencia de potencial. Es lo mismo. Para encontrar eso nos vamos a ayudar de nuestro triángulo. Entonces, ¿qué nos piden? Intensidad de corriente, que vamos a cubrir la I. ¿Qué nos va a arrojar? Que la intensidad de corriente es igual al cociente entre el voltaje y la resistencia. Reemplazamos nuestros valores. Al dividirlo, vamos a encontrar que nos da 3 amperios. Recordemos que los amperios es la unidad de medida de la intensidad de corriente. Y así podemos utilizar nuestro triángulo para cualquiera de nuestras interrogantes, sea intensidad de corriente, la resistencia o el voltaje. Ok, chicos, como ya lo habíamos dicho, comprender la ley de Ohm nos permite entender el funcionamiento de un circuito eléctrico y además existen infinidad de circuitos, pero todos ellos se constituyen a partir de dos básicos. El primero se conoce como el circuito en serie. Consta de una batería, un conductor, un interruptor y en este caso vamos a utilizar dos resistencias. Cuando un circuito está en serie, las resistencias se conectan una seguida de la otra. Imaginémonos el caso del Transmilenio con dos vagones. Si quiero conectar una tercera resistencia, es como si quisiera colocar otro vagón al Transmilenio. En este caso, las dos resistencias tienen diferentes valores. Vamos a definir un valor para las dos. Entonces, una la dejamos en 6 ohmios y la segunda la vamos a dejar en 10 ohmios. Miremos cómo son los valores de voltaje y de corriente en el circuito. Para esto vamos a tomar el voltímetro, vamos a medir la primera resistencia, vamos a cerrar el circuito y este voltaje es de 3.37 voltios. Vamos a medir ahora nuestra segunda resistencia y este voltaje es de 5,62 voltios. Recordemos que debemos medir este voltaje en dos puntos. Ahora pasamos a medir el voltaje de nuestra fuente de energía y es de 9 voltios. Si nosotros sumáramos el voltaje que está pasando por las dos resistencias, nos vamos a dar cuenta que es el mismo valor de voltaje de nuestra fuente de energía. Eso quiere decir que nuestro voltaje se reparte entre las dos resistencias. El segundo paso es medir la corriente que pasa por el circuito. Vamos a tomar un amperímetro a este lado. Vamos a medir la corriente que fluye a partir de esto, que es de 0.56 amperios. Y vamos a tomar otro amperímetro que lo vamos a ubicar en medio de las dos resistencias y vamos a observar que tiene una corriente de 0,56 amperios. Esto quiere decir que en cualquiera de los puntos va a correr el mismo flujo de corriente.
Colocamos un tercer amperímetro y evidenciamos la conclusión que acabamos de dar. Sigue dando lo mismo 0.56 amperios. Ahora, nuestro segundo circuito principal es llamado circuito en paralelo. Este está constituido por una batería, un conductor, un interruptor y también trabajaremos dos resistencias. Cuando nosotros conectamos las resistencias, primero conecto esta resistencia y la segunda resistencia la voy a conectar a partir de los extremos de la primera. ¿Esto qué quiere decir? Que comparten los mismos puntos de conexión, como lo podemos ver en esta imagen. Al igual que en el circuito anterior, vamos a medir el valor de la corriente y de los voltajes. Para esto, recordemos que las resistencias son de diferentes valores. Vamos a medir el valor del voltaje en la primera resistencia, es de 9 voltios. Luego pasamos a nuestra segunda resistencia, observamos que el valor del voltaje también es de 9 voltios y finalizamos midiendo el valor del voltaje en nuestra batería, que también es de 9 voltios. Esto quiere decir que es el mismo valor en todo el circuito. Ahora vamos a medir nuestra corriente en tres puntos diferentes: cerca a la batería, cerca a nuestra resistencia podemos observar que la corriente en cada resistencia es diferente y que al sumar estos dos valores nos indica, al sumar estos dos valores de la corriente que sale de nuestra resistencia, nos indica el valor que sale de nuestra batería. Entonces, chicos, con esto finalizamos. Muchísimas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.